buenas noches, collacios y collacies. Bienvenidos a Fallaivos Aquelleo, presidente, la vuestra ventanina a la única verdad, la única, la mía. Entamamos con noticias internacionales nesta vegada. Resulta que el Valencia ponse a la venta, sí, ponse a la venta. Y el so precio de valor al público está exactamente en 65 millones de euros. Pues ¿sabéis qué? Que pago lo yo cago en mi macho. Será por perres que sí, que ya lo sé. Ya sé lo que estáis pensando, que ya un equipo foriatu. Pero está en primera. Además, paezme que esa cantidad ya poco, poquísimo dinero por liberar a los asturianos que tienen secuestrados. Falo de Angulo, falo de Mata, falo de Villa. ¡Aguantai! ¡Aguantai, hermanos celtes! Non estáis solos. Por cierto, que sobre la venta del Valencia trata güey el comentario de la nuestra especialista. Escuchemos, por supuesto, of course, la voz de mi ma, de la marquesina. El fútbol está per bien, pero Guti parece a Cristina Rosenbingen. Ángel Cristo tiene miedo a los mormones porque brillen en la oscuridad, como los hemorroides. Miguelín, no te meses encima que tan hiciste la digestión. Canta conmigo, Carlos Hugo. Tiru, liru, liru, lang, liru, y es un charrán. Tiru, liru, liru, lang, liru, y es un charrán. Y es un charrán. Y es un charrán. ¿A quién quiere su madre? ¿A quién quiere su madre? Bravo, bravo, grandes, grandísimas palabras. Porque la vieja, como todos sabéis, tiene la cabecina como les sobres del Niemeyer. Pero qué guapina, ye. Bueno, continuamos con más noticias internacionales. Fidel Castro, por fin, escogió al su sucesor. Fue una decisión difícil, porque la mitad de los candidatos estaban en Miami y resulta que la otra mitad estaban en la cárcel. Amplíanos, por cierto, la noticia la nuestra corresponsal, mi madre, en La Habana. Buenas noches, Cookie, ¿cómo estás? ¡Hola! Estoy súper encantada de estar aquí. Esto es ideal de la muerte. Encantadísima de estar aquí en un país tan ideal. La verdad, yo no sé por qué dicen que en Cuba se vive mal. No sé, es como estar en la tienda de Bimba y Lola. Mira, te dan esta pulsera en el hotel y puedes pedir todo lo que quieras. Que te lleven mojitos a la playa, cenar langosta en la piscina o quedarte con un botones. Como tienen mulatos de sobra. Cookie, a ver, por Dios, Cookie, que me estás boicoteando el programa, ¿eh? No. Céntrate que pareces cazurra. Vamos a ver, estamos falando del sucesor de Castro, ¿eh? ¿Cómo fue, Cookie, la ceremonia de la elección del nuevo cabezalero del Estado? Dinos. Un glamurón de la Virgen, ¿oíste? Sí. Digo, súper ideal. O sea, te lo juro. Ahí estaban todas las estrellas. Raúl Castro, Hugo Chávez, Kini, todos. Y por supuesto, los que no podían faltar, los propios candidatos. Y los nominados para suceder al comandante Castro son Jiang Zemin por Golpe en la pequeña China, Augusto Pinochet por Algo para recordar, Osama Bin Laden por Agárralo como puedas, Javier Bardem por Nun ye país pa' viellos y Skeletor por El coleccionista de huesos. Y el ganador es Javier Bardem por Nun ye país pa' viellos. Muchas gracias a la Academia por este premio. Me vais a permitir que diga esto en mi lengua, en asturiano, porque ya sabéis que yo soy de Corigos. Este premio quiero dedicarlo a toda la gente de Asturias. A Gausón, a Pelayo, a Kini, a Melendi, a la Marquesina y especialmente a Senén Samba. Gracias, Collacio. Gracias por confiar en los actores asturianos. Nesos actores asturianos que mucha gente no sabe ni que existen. Nesos mismos actores asturianos que muchas veces tienen que marchar para Madrid a buscarse la vida. Gracias, Senén Samba. Y recordáis, ¡vota Pacón! ¡Qué mono es Javi, de verdad!
Además, iba muchísimo mejor conjuntado que Penélope, que entre nosotros. Es un poco pantalonera, porque según me dijo a mí Nicole Kidman, esta niña lo que le gusta es depilarse muy las bien, uñas muy bien. brasileñas, Venga, pero luego no paga. cortaila, por Dios. Gracias, Abondo. Bueno, pues nada, gracias, ¿eh? Bueno, a ver, esto fue todo para que Yeo, presidente desde Cuba. Les informó Hala. Cookie. Venga. Adiós. A rascala, mi madre. ¡No! No aplaudáis, basta. Por cierto, retomando el vídeo este de los Oscar, qué guapo y qué asturianón lle Bardem. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a hacer un ministro de Asuntos foriatones. Eso sí que merece un aplauso. Muy guapo, hala, basta. Y ya vamos a camudar de tema. Continúen, por cierto, les muestres de perceguera ante el insulto imperialista que recibí yo. Y es decir, Senén Samba, al no ser invitado al debate político del pasado lunes. Que, por cierto, fue un debate bobón, muermón, en sin sustancia ni moscancia. Y era como una fabada en sin compangu. Faltaron idegues nueves, con peso, idegues que faigan país. O sea, les míos idegues, ¿eh? Y sabéis, voy a deciros una cosa. Y no me invitaron, estos castrones, no me invitaron al debate porque yo os pedí dos cosinas. Dos, en sin importancia, ¿eh? Dos detallucos de nada. Digo yo, a ver, por Dios, ¿qué ellos costaba quitar de moderador al castrón de Manuel Campo Vidal y poner a Jerónimo Granda, por Dios? Jerónimo, que ye asturiano, que ye paisano, que ye ponderao. Mirai, yo acuérdome que lo vi comentar la Antroxo de Avilés y fízolo. ¿Cómo lo fizo Jerónimo? Estupendamente.